Luciano and the organizers. I appreciate the opportunity to speak to the group today about where I think the improvements in alfalfa will come from in the next 20 years. Primero que nada quiero agradecerle a Luciano y a la organización de Todo Agro la oportunidad de hablar en estas jornadas y de dirigirme a la audiencia sobre mi visión de dónde van a venir los progresos para los próximos 20-30 años. For me to be able to tell you where I think we're going in alfalfa in the next 20 years, it's critical for me to tell you where I think we are today and how we got here. Para poder hablarles de donde yo pienso que vamos a estar en 20 años, es fundamental y crítico para mí que yo les contarles dónde estamos hoy y cómo hemos llegado aquí. So if we think about the current landscape for agriculture, there are global challenges facing agricultural production around the world. Foremost among these is world population growth, climate change, and competition for acreage from bioenergy crops. Tenemos primero que considerar el contexto donde nos toca desempeñarnos y los desafíos globales que enfrenta la agricultura. En primer lugar, el crecimiento poblacional, el cambio climático y la demanda de cultivos bioenergéticos. The median estimate for world population growth, according to the United Nations, in the year 2050 is 9.8 billion people, which is actually an increase of more than 600 million more people than they estimated just 8 years ago. La estimación de Naciones Unidas para la población del crecimiento poblacional es de 9.800 millones de habitantes para el año 2050, que es un incremento de 600 millones respecto del mismo cálculo que se hizo hace solo 8 años. It amazes me personally that there are still people who don't believe in climate change, but the fact of the matter is that the 5 hottest years in recorded history on Earth are the 5 most recent years, 2014 through 2018. Todavía personalmente me impresiona que haya personas que no crean en el cambio climático, pero la realidad es que los últimos 5 años fueron los años más calientes desde 1880. If we look at the most recent data that's available for the current year, 2019, it captures the first 9 months of the year from January 1st through September 30th. Los datos aquí vertidos en el gráfico muestran los últimos 9 meses de este año como los más calientes, entre los más calientes de los últimos 140. So for this period of the first 9 months of 2019, the average temperature on the Earth, both over the land and over the water, was more than approximately 1 degree centigrade warmer than the average for the entire 20th century. Estamos en los últimos 9 meses, la temperatura promedio de este año está 1 grado arriba del promedio del siglo XX. Every one of the 9 months, every single one of the 9 months from January through September ranked among the 5 hottest such months in all of recorded history. Todos los 9 meses, desde enero de este año hasta septiembre, califican dentro de los 5 años más calientes de toda la historia. January through September 2019 is the second highest period in the last 140 years, exceeded only by 2016. El periodo enero-septiembre de este año es el segundo registro más alto de temperatura en los últimos 140, solamente excedido por el mismo periodo en 2016. The projections for the entire year of 2019 is with greater than 99.9% probability that 2019 will be among the 5 hottest years since 1880, since they started recording climate data. Con una probabilidad del 99,9%, este año
va a estar dentro de los 5 años más calientes de la historia desde 1880, que fue cuando se comenzó a registrar datos climáticos. Which means that the 6 hottest years in recorded history will be the current year and the 5 hottest, or the 5 previous years. Lo que significa que para el final de este año, los últimos 6 años van a ser los 6 años con más temperatura de la historia. Does anybody see a trend here? The decision whether to use land for growing crops or producing energy is an important decision, an important consideration. Una consideración importante es la competencia por tierra en los cultivos destinados a biocombustibles. Averaged over the last 11 years, the global ethanol production has increased by greater than 4.3 billion liters per year. El promedio de crecimiento en producción de etanol de los últimos 11 años fue mayor a 4.300 millones de litros como tasa anual. So approximately 4% of the world's farmland has been used for biofuel production, but it has only been providing about 2.5% of the world's transportation fuel. Aproximadamente se está destinando el 4% de la tierra que podría ser para agricultura con destino a cultivos de biocombustibles, y eso es responsable de contribuir en el 2,5% del combustible para transporte. Conversion of that land from producing bioenergy or ethanol to growing food would be sufficient to feed 280 million people, which is 1/3 of the world's malnourished population. Destinar esta misma superficie para cultivos tradicionales destinados a la alimentación humana serían suficientes para alimentar 280 millones de personas, equivalente a 1/3 de la población desnutrida del mundo. Agricultural land use patterns are changing. There's a higher planting of row crops and higher value crops in primary production areas on better soils. Livestock and forage production are being displaced to more marginal areas on every continent. Los patrones de uso de la tierra arable destinada a agricultura están cambiando. Las zonas centrales están siendo utilizadas para cultivos extensivos e industriales en las bases centrales o primarias, y la ganadería y el forraje está siendo desplazado en todos los continentes hacia zonas más marginales. These marginal areas are characterized by less moisture and greater stress, especially salinity. So adaptive mechanisms like drought and salinity tolerance are necessary to support the shift in production. And both regulated and non-regulated technologies will be needed to meet the challenge. Estas áreas marginales están caracterizadas por menor contenido de humedad y tener estrés más marcados, especialmente el salino. Mecanismos adaptativos a la sequía y a la salinidad, a la tolerancia a la salinidad, van a ser necesarios para soportar este desafío, y vamos a necesitar de tecnología regulada y no regulada para poder hacerle frente a estos nuevos desafíos. And in addition, we live in a highly restrictive regulatory environment that limits investment in technology and smaller crops like alfalfa. Sumado a esto, el contexto de nuestro ambiente es altamente restrictivo en cuanto a las regulaciones, y esto limita las inversiones en el cultivo de alfalfa. And this is a point I'll come back to when we talk about the future. Y este es un punto en el que me gustaría volver cuando hablemos del futuro. So the world's farmers will have to produce as much food in the next 40 years as has been consumed since the beginning of humanity. El desafío para los productores será producir igual cantidad de comida durante los próximos 40 años a la cantidad, el equivalente a la cantidad que fue consumida desde el inicio de la humanidad. So that sets the landscape for where we are today. Now let's look back at what we've achieved in the last 30 years. Eso resume un poco dónde estamos hoy, y ahora vamos a ir a los logros que tuvimos en estos años. Beginning in the late 1950s, alfalfa breeding programs in the United States
focused goals on traits, characteristics that serve the producer. So genetic progress for yield, persistence, pest resistance, and forage quality. Los programas de mejoramiento en Estados Unidos desde 1950 se centraron en objetivos que sirven al productor a través del mejoramiento genético, como fue el incrementar el rendimiento, la persistencia, la resistencia a enfermedades y la calidad forrajera. More recently, starting in 1993, we began to conduct adaptive breeding in Argentina, utilizing local selection to improve yield, persistence, aphid and virus tolerance, leaf disease resistance, and frost tolerance. Más cercano al tiempo, en el año 1993, comenzamos nuestro programa de breeding adaptativo en Argentina con selección de plantas para el incremento del rendimiento, la persistencia, la tolerancia y resistencia a áfidos, virus, enfermedades foliares y resistencia de las heladas. And I do want to acknowledge in the last 30 years there has been the development and the introduction of transgenic alfalfa, namely Roundup Ready and Harvextra, and I know Roberto Rossaniga will be speaking about that. También quiero decir que en los últimos 30 años otro de los logros fue la introducción de la alfalfa transgénica. No me voy a detener mucho en esto porque después Roberto Rossaniga va a hablar sobre esto, en particular de lo que es alfalfa RR y Harvest. In both cases, selecting in the U.S. and also conducting adaptive breeding in Argentina, the breeding progress has been based on exploiting native trait genetic variation in diverse germplasm pools. Tanto en los programas de Estados Unidos como en el programa de selección local, los progresos fueron obtenidos a través de la explotación de los recursos nativos de diferentes grupos germoplásmicos. Fundamental to this improvement is good agronomy in forage yield trials and in space plant nurseries to help facilitate effective field selection. Fundamentalmente, para lograr estos progresos hace falta una muy buena agronomía para conducir los ensayos de rendimiento en microparcelas, tanto como los ensayos y viveros de plantas espaciadas. In addition, well-controlled and conducted bioassays, both in the field and in the greenhouse, have been used to improve pest resistance and stress tolerance. También utilizamos bioensayos bien controlados, tanto en campo como en invernáculos, que contribuyen a incrementar las resistencias contra las enfermedades y contra las pestes. So, in summary, we are improving the base genetics and continue today the base genetics from the U.S. breeding programs compared to older varieties like Cuff 101, Pombiana, or some of the cheaper introduced genetics. And then on top of that, we have step change improvements in performance based on local selection. And the adaptive breeding since 1993 has delivered clear benefits to the farmers of Argentina. And really, it's the excellence in phenotyping that allows us to make genetic gain. Las mejoras logradas sobre la base genética desde Estados Unidos, comparada con lo que es tomando como base Q101, Pampiana y genética introducida de menor valor, y luego prosiguiendo con lo que para nosotros fue el cambio más radical, basado en el programa de breeding adaptativo fundado en 1993, que claramente brinda beneficios al productor. Y como resumen de esto, quiero decir que la excelencia en el fenotipado de las plantas es lo que determina la ganancia genética. So, the achievement has been a succession of improved alfalfas developed and released to benefit the Argentine farmer. En resumen, los logros fueron una sucesión de alfalfas mejoradas y desarrolladas en Argentina que terminan entregando valor al productor. I'm not going to talk a lot about transgenics, especially not going to talk about Roundup Ready and Harvextra. I'm going to leave that to Roberto. But I do want to spend a moment and talk about technology and how important and how powerful biotechnology can be. And the example that I want to use is a stress tolerance project at Cal West Seeds, using a gene that gave multiple stress resistance responses: salinity, drought, nutrient deficiency, freezing. But I'm going to use in the
following slides examples of freezing tolerance to illustrate the power of technology. No me voy a detener a hablar específicamente sobre la transgénesis, sobre todo lo que es recarga extra, pero sí me gustaría decir de que es una tecnología muy poderosa, y para dar un ejemplo voy a usar un programa que tuvimos en la empresa con un gen de tolerancia a estrés, sobre todo lo que era estrés a lo que es congelamiento, tolerancia a lo que es diferentes deficiencias nutricionales y la sequía. So the winter of 2013 was very severe in parts of North America, and our research farm in Wisconsin was basically an ice skating rink. Esta imagen es de nuestro campo experimental en Wisconsin en el invierno de 2013, que fue muy severo. Como pueden ver, parece una pista de patinaje sobre hielo. So in the spring, when things warmed up in May, we went out and looked at the transgenic nursery, we looked at parents, we looked at progenies, and we saw some amazing things. This slide shows parent plots with 5 identical copies made from vegetative stem cuttings. You can clearly see genotypes that are quite superior for freezing tolerance and the ability to recover. Lo que descubrimos luego en primavera de 2013, cuando levantó la temperatura en el vivero de plantas espaciadas de parentales y luego de su progenie, fue algunas copias de clones. Esos son 5 clones de cortes de tallo con una habilidad superior al resto para recuperarse luego de ese congelamiento. And there were progeny families, 10 plant progeny rows from the best plants that showed phenomenal response to freezing. También hubo familias de progenie de 10 plantas clonadas, donde también se ve claramente, donde marcamos con rojo, una excelente respuesta y recuperación luego de este evento. I understand freezing tolerance is not an important trait in Argentina, but it's to illustrate the point. Entiendo que este evento no es muy importante para lo que es la producción en Argentina, pero es simplemente para ilustrar lo poderoso de la tecnología. In spite of the fact that we were making great progress and we had genotypes that were expressing tolerance to multiple types of stresses, Dow AgroSciences, when they purchased Cal West seeds, decided that we should terminate the program, and the reasons were that because we work in an unfavorable global regulatory environment, it creates a cost structure to get those products to market that would not allow us the opportunity to recover the cost or to make a profitable business. A pesar de todos los logros obtenidos y del gran avance que logramos, Dow AgroSciences, cuando compró Cal West, decidió terminar el programa, y las razones que enumeraron fue que el ambiente regulatorio a nivel global era desfavorable, que el costo para comercializar esta tecnología y para lanzarla al mercado nunca se iba a poder recuperar. So now thinking about the future and where will technology developments come from in alfalfa, the 2 factors that have the greatest impact in my mind on determining what technology will be utilized is first and foremost, it's the value proposition to the farmer, and secondly, it's the global regulatory environment and the cost structure that I just referred to, and I'll talk more about these in the subsequent slides. Ahora me gustaría hablar sobre el futuro, de dónde van a venir las futuras variedades, y para mí lo que va a guiar este proceso van a ser sobre todo los primeros 2 puntos. Uno es la propuesta de valor que se le haga al productor, y lo segundo es el ambiente regulatorio global y el costo de esta estructura. So we can learn a lot about the value proposition to the farmer if we learn the lesson from the U.S. market on the adoption of herbicide tolerance technology. Creo que podemos aprender una lección importante del mercado de Estados Unidos en lo que es adopción de eventos regulados, viendo en esta gráfica 6 cultivos diferentes con tolerancia o resistencia a
a herbicidas. This data is from the United States Department of Agriculture, Economic Research Service. It's not company data, but it's data that's publicly available from the United States government. Esta es información pública del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del Servicio de Investigaciones Económicas. So if you concentrate on the lines on the upper part of the graph, we have the technology adoption of herbicide tolerance in corn, soybeans, cotton, canola, and sugar beets. Si se concentran en la parte superior de la gráfica, pueden ver la rápida adopción y la alta adopción de las tecnologías de resistencia y tolerancia a herbicidas en los cultivos de soja, maíz, algodón, canola y remolacha azucarera. In a relatively short period of time, all of those crops, the technology was adopted at a level of greater than 90% and reached a stable plateau of more than 90% adoption in those 5 species. En estas 5 especies pueden ver que en un corto periodo de tiempo todas alcanzaron una adopción cercana al 90% y a un plató del cercano al 90% de adopción de la tecnología. We focus on the lower graph, or the lower portion of the graph inside the red circle, is alfalfa. And alfalfa, after 15 years, has kind of reached a plateau at around 30%. And there are specific reasons why. Ahora, si ven la curva en la parte baja, donde está en el círculo rojo, eso es la adopción de la tecnología en alfalfa, y ven cómo hace un plató, luego de 15 años, cerca de 30% de adopción por parte de los productores. As with other crops, there have been issues with yield performance and traits like persistence, but most importantly, it's this value proposition. It's the high cost for the genetics, the seed, and the technology fee relative to the benefit or the value that the farmer captured that prevented a higher rate of market adoption. It's really quite simple. It's this price to value ratio. Dentro de las razones, algunas, como en otras introducciones de transgénicos en otros cultivos, y algunos problemas relacionados a lo que es rendimiento y persistencia, pero más importante que eso es la percepción del productor en cuanto al costo-beneficio de la tecnología. When we think about the global regulatory environment and the cost to bring a transgenic trait to market, this is from a survey that was conducted by Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer, Monsanto, and Syngenta prior to the recent round of mega mergers between the large companies. Presentando los datos de esta encuesta que se hizo entre las empresas más importantes del sector, tratando de explicar el ambiente de fuertes regulaciones para la introducción de una nueva tecnología transgénica. Este es el resultado de la encuesta hecha previa a las fusiones recientes a las empresas de Bayer, Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer, Monsanto y Syngenta. The consensus costs to bring a trait to market from discovery to product launch was $136 million. La media de esta encuesta es que desde el momento de descubrimiento hasta el lanzamiento, el costo de un nuevo transgénico es de $136 millones. Of that total cost, the amount that was involved with regulatory was 26% of the cost, $35.1 million, but it took 37% of the time. It was 5.5 years on average, and that's actually an increase of 2 years in the regulatory review compared to 1 decade ago. Y si vemos de estos 136 millones, el 26% de este costo corresponde a regulaciones y tiempo de inscripción de los registros de los materiales, que lleva en realidad el 37% del tiempo y lleva 5.5 años promedio hasta el lanzamiento, lo que es 2 años más que hace una década. So clearly this is a disincentive to invest in regulated technology for smaller crops like alfalfa, which have a smaller footprint.
Claramente esto representa un desincentivo grande para invertir en este tipo de tecnología para cultivos menores como la alfalfa. Gene editing is an important new technology that offers a lot of potential. People are very excited about it. This table summarizes the results of 3 surveys that I was able to find online. La edición génica sin duda es una promesa muy grande en el campo de la agricultura y este cuadro resume los resultados de 3 encuestas a empresas que están trabajando con la tecnología y fueron publicadas. Currently there are 15 different species that have research underway in gene editing, and averaged over these surveys, the highest focus area is on biotic stresses, diseases, insects, nematodes, at 32%, followed by quality attributes and abiotic stresses at 19%, and then herbicide tolerance and yield and agronomic traits follow behind. Tratando de entender, esta encuesta es realizada sobre 15 cultivos diferentes y el objetivo, el foco está puesto sobre, primariamente sobre estrés, lograr mejoras en el estrés biótico, secundado para los estrés abióticos y calidad en igual orden, luego tolerancia a herbicidas y por último rendimiento y características agronómicas. So, with all that said, when we think about where improvements in alfalfa will come from in the next 20 years, and we look at the role of conventional breeding, transgenic, and gene editing approaches, this is the way we see the world. We think roughly 70% will be from adaptive breeding, 20% from gene editing, and 10% from transgenics. Por todo lo presentado, creemos y estamos convencidos que en los próximos 20 años los avances en la alfalfa van a venir del 70% de la mano del breeding convencional, un 20% de lo que es edición génica y un 10% de transgénesis. Adaptive breeding, it's okay. So adaptive breeding has been proven to deliver results to farmers. It's very cost effective, and while the changes are incremental, they are significant. El breeding adaptativo ha dado resultados que están probados, entrega valor a los productores, es desde el punto de vista de los costos efectivo, y si bien las ganancias son incrementales, son significativas. We'll continue to focus on traits that are important to farmers in Argentina and around the world, and those are yield, persistence, biotic and abiotic stress, and forage quality. Seguiremos enfocados en brindar valor a los productores argentinos a través de la mejora del rendimiento, la persistencia, resistencia a estrés bióticos y abióticos y la calidad forrajera. Gene editing is still considered to be regulated in most countries in the world because the technology that's used to actually create the edits involves recombinant DNA technology, usually using agrobacteria-mediated transformation. So most countries still view gene-edited products as regulated. La mayoría de los países todavía consideran tecnología regulada a la edición génica más que nada por el método en el que se recombina ADN, y eso es la causa que todavía lo están considerando como un mercado regulado. As suggested in the survey, our approach to use gene editing in alfalfa will involve quality, stress tolerance, and yield. Siguiendo desde nuestro punto de vista, lo que es edición génica va a estar enfocada en la calidad, los estrés bióticos, estrés abióticos, el rendimiento y factores agronómicos. Transgenic approaches will continue to have less of an impact because of the global regulatory environment, which leads to a prohibitively high cost structure. And then what's important is the value proposition. The technology that does get developed using transgenic approaches
has to provide enough benefit to farmers to make it interesting for them to spend the money. Farmers' decisions will continue to be driven by the cost to value ratio. La transgénesis creemos que va a seguir en un orden menor de estas tecnologías y es por el alto costo de estructura que es necesario dado el ambiente regulatorio actual, y creemos que va a ser determinante en la influencia de esta tecnología y de todas la propuesta de valor que se le haga al productor. Si el productor percibe de que vale la pena económicamente hacer una inversión mayor, desde luego la va a tomar. Because adaptive breeding is important to us and we realize the benefits, I just briefly want to explain that we're currently involved in a broad scale project here in Argentina to improve salinity and stress tolerance, selecting over a wide range of environments in the country. Como para nosotros el breeding adaptativo es fundamental, queremos explicar uno de nuestros proyectos amplio geográficamente que estamos llevando a cabo en Argentina para la mejora sobre áreas marginales con estrés salino y de sequía. So in summary, adaptive breeding, the use of local selection, is a strategy that delivers benefits to producers and it will continue to do so. En resumen, el breeding adaptativo, como con selección local, es una tecnología probada que entrega valor a los productores y continuará haciéndolo. Regulated technologies, both transgene editing, will play a minor role in future progress if the global regulatory environment remains expensive and restrictive. And I don't want it to be that way. I prefer that we're able to use all technologies, but this is the reality of the world that we live in. Las tecnologías reguladas, tanto transgénesis como la edición génica, van a jugar un papel menor en el futuro del progreso del cultivo si el ambiente regulatorio global sigue de la misma manera que hasta hoy. No es algo que yo quiera, preferiría poder utilizar todas las herramientas, pero esta es la realidad que enfrentamos. Lastly, farmers will always make decisions about technology adoption based on the value proposition and their perception of the price to value ratio. Por último, los productores siempre van a seguir van a tomar sus decisiones basados en la percepción de costo-beneficio de los productos lanzados al mercado. Gracias.